Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, rejoicing today because of these testimonies of God's new life. Sabe que yo me gozo mucho por estos testimonios de nueva vida en Dios. Nos dice, de Santa Ana, California, que la fortaleza y el gozo estén con ustedes. Aquí están mis semillas. Oro para que el Señor las multiplique y saben que yo me gozo escuchando a todos sus programas. Cuando estoy triste siempre recibo una palabra de amor y aliento de parte del Señor. Dios me habla a través de ustedes. Le doy gracias a Dios por Radio Nueva Vida porque Él cambió mi vida cuando yo aún no lo conocía. Un día estaba muy enojada y fue a mi carro. Encendí la radio, simplemente empecé a mover el dial. Yo iba sin pensar en una estación en específico, pero los encontré. Un hombre estaba hablando sobre el perdón y el amor de Dios. Eso tocó profundamente mi corazón porque he sufrido rechazo en mi vida desde que era niña. Así es que les digo, 1000 gracias por todo lo que hacen en Radio Nueva Vida. Gracias. Otra mujer de Nampa, Idaho, nos escribe: cuando me siento triste, solo enciendo el radio y sé que habrá una canción, un mensaje donde el Señor me va a hablar. No hay nada que yo pueda hacer para pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Como convertir mis lágrimas en gozo, por ejemplo, quitar toda mi amargura, tristeza y pensamientos de suicidio que tenía de mi vida. Dios le ha dado sentido a mi vida. Gracias, Radio Nueva Vida. Ustedes son una bendición en mi vida y en la vida de muchos de mis familiares. Yes, God's love is changing lives. Así es, el amor de Dios cambia vidas. It says in Ephesians 3:20 that God is... Lo dice en Efesios 3:20, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. If you want to advance the kingdom of God with us, please give us a call here at Radio Nueva Vida. Y si tú que estás escuchando también te gustaría colaborar a expandir el reino de Dios con nosotros, por favor, llámenos aquí en Radio Nueva Vida. You can reach us at... Nos puede contactar llamando al 866-252-2253. Nuevamente, nuestra línea gratuita las 24 horas del día es el 866-252-2253 o visitando en nuestra página de internet en nuevavida.com. Thank you for being a sembrador with your seeds and prayer. Gracias por ser un sembrador, sembradora con sus semillas y oración. Y atención, sembradores, que ya mandaron sus semillas para este radiotón pasado, pongan mucha atención, por favor. Estén atentos por su regalo que con tanto cariño les mandamos por plantar sus semillas. El poderoso libro de Poder para Cambiar de nuestro anfitrión Jason Friend ya les ha sido enviado. We love you, sembradores. Los amamos, sembradores. You know, the Bible is our primary source of knowledge about God and His ways. Sabe que sin duda alguna, la Biblia es nuestra fuente principal de conocimiento de Dios y sus caminos. But today I want to share another way we can connect to the supernatural. Pero le quiero hoy hablar de otro camino que también nos conecta con el mundo de lo sobrenatural de Dios. In good and bad ways, También en buenas y malas maneras. we are connected through our dreams. Porque nos podemos conectar a través de los sueños. Often our dreams are just a random bunch of nonsense. Y sí reconozco que muchas veces los sueños son simplemente un montón de cosas sin sentido. They make no sense. No tienen razón ni forma. Most of my dreams I would put in this category. Y yo honestamente diría que la mayoría de mis sueños estarían en esa categoría. Conflict in our lives and medication in the food we eat can also bring us vivid dreams. Y es que reconozcamos que pueden ser los conflictos en nuestras vidas, medicamentos y aún la comida que consumimos que nos pueden dar sueños muy vívidos. But today I want to talk about dreams given to us by God or Satan. Pero en este momento quiero apuntar a un punto muy importante y es que los sueños también pueden venir de Dios o también de Satanás. Some Christians believe God no longer speaks to his children like he did during the days of the Bible. Y sabe que hay algunos cristianos que piensan que Dios ya no le habla a su pueblo como lo hacía en los tiempos bíblicos. But I disagree. Pero yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. God tells us in Acts 2:17, Porque de hecho la Biblia nos dice específicamente en Hechos 2:17 que en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía.
A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. And I'm one of those old men who dream dreams. Y sabe que yo le digo que yo soy uno de esos viejos que sueñan sueños. In fact, the topic for this program came from a vivid dream I had last Friday. Y de hecho quiero que sepa que el tema para el programa de hoy vino de un sueño muy vívido que tuve el viernes pasado, Which was remarkable and surprising in detail. que la verdad fue extraordinario y con detalles muy sorprendentes. When I woke up, I was stunned. Yo cuando me desperté estaba completamente sorprendido. This dream was unsettling. It kind of knocked me off my balance. Sabe que este sueño me dejó algo agitado y hasta como que me sacó de onda. I won't go into details because it was personal, Y no le voy a dar todos los detalles porque fue un sueño de algo muy personal. but I immediately asked God, was this from you to teach me or Satan to defile me? Pero lo que sí le puedo decir es que yo de inmediato, en cuanto tuve ese sueño, le dije, Señor, ¿esto viene de parte de ti porque me quieres mostrar algo o será que Satanás me quiere aturdir? Let's talk about dreams. Así es que, ¿qué le parece si hablamos de esto, de los sueños? One of the reasons I love God is because He often speaks to me in dreams. Y sabe que le digo de entrada que una de las razones principales que yo amo a Dios es porque justamente me habla a través de los sueños. I like when this happens because when I'm asleep, I'm not straining my natural mind trying to figure out what to say on this program. Y es que entienda conmigo que a mí me gusta que me hable en sueños el Señor porque al estar dormido no estoy atado a mi mente natural que siempre trata de racionalizarlo todo o tratando de darle sentido a lo que Dios quiere decir en este programa. God often communicates with me when I'm asleep Y pues es así que Dios a menudo se comunica conmigo cuando estoy dormido or when I'm just waking up, o cuando estoy por despertarme, in between being asleep and awake. cuando estoy en esos momentos entre dormido y despierto. When this happens, my natural mind doesn't get in the way of hearing God. Y es que cuando estoy en esos momentos, mi mente natural no se entromete para estorbar en lo que Dios me quiere hablar. My spirit is more receptive. En mi espíritu noto que está más receptivo de Dios. When I was young, at times there was violence in my home that made me very afraid. Y mire, le doy un ejemplo de cómo yo en mi niñez sufrí violencia ocasionalmente en mi hogar. My father was unloved by his father, Eso a mí me daba mucho miedo en mi vida y es que mi papá no fue amado por su papá. and sadly, he was told repeatedly that he wasn't wanted. Y tristemente a él muchas veces le llegaron a decir que no lo querían. This sense of rejection made him incredibly angry at times. Y ese sentido de rechazo que sufrió desde niño mi papá lo hizo una persona muy amargada que casi siempre estaba enojado. And sometimes he would take his frustration out on his family. Y la verdad, así era que en ocasiones se desquitaba con nosotros, su familia. My dad came home from work at 11:20 p.m. Yo me acuerdo claramente que mi papá llegaba a la casa de su trabajo a eso de las 11:20 de la noche. When he came home, I wasn't sure if he'd be in a good mood. Y la verdad, cuando él llegaba, nunca se sabía si iba a llegar de buenas o de malas. Sometimes he would get really mad. Hubo algunas ocasiones que llegaba muy enojado. So angry, my mom, brothers, and I would have to leave our home in the middle of the night for our safety. Al punto que él se ponía tan enojado que mi mamá, mis hermanos y yo teníamos que salir huyendo de la casa en el medio de la noche oscura, huyendo del peligro. We would have to wander the streets in the middle of the night, knocking on our neighbor's door, asking if we could come in. Así nos tocaba vagar entre las calles en la oscuridad de la noche, tocando las puertas de los vecinos a ver si alguien nos daba posada. As a little boy, knowing this could happen at any night made me very afraid and angry. Así es que como se imaginará yo de niño, sabiendo que eso podría pasar cualquier noche, eso a mí me daba muchísimo miedo, pero también me causaba que yo siempre estuviera enojado. And as I grew older, my anger was always with me. Y aun cuando fui creciendo, ese mismo enojo creció conmigo. In school, I was suspended several times for getting into vicious fights. En la escuela me suspendieron varias veces porque me peleaba muy agresivo. The other students would say, Yo me acuerdo como una vez unos de mis compañeros decían, tengan cuidado, no se vayan a meter con él. Está flacucho, pero también está re loco. Cuando pelea no para. until God healed me as an adult, I actually was afraid of myself. Sabe que fue hasta que Dios me sanó en mi edad adulta, pero antes yo me daba miedo a mí mismo.
afraid that someday I might go crazy with rage and kill someone. Le digo miedo porque yo pensaba que algún día iba a estallar del coraje y me iba a volver tan loco del enojo que podría matar a alguien. And this constant sense of anger robbed me of peace. Y le digo que ese sentimiento de enojo constantemente no me dejaba estar en paz. I love God because one night He gave me one of the greatest encouragements in my life through a powerful dream. Así es que volviendo al tema de los sueños, le cuento que esa es una de las razones por las que yo amo tanto a Dios. Es porque una noche Él me dio uno de los regalos más hermosos y maravillosos que me libertó, y todo a través de un sueño. In my dream, I was lying in my bed as a little boy. En este sueño, yo estaba ahí en mi cama, siendo yo todavía un niño. I was really afraid because I saw it was 11 o'clock and I wasn't asleep. En este sueño, yo tenía mucho miedo porque vi que eran las 11 de la noche y yo todavía no me había quedado dormido. You have to understand, being young and powerless, being asleep was the only way I could protect myself. Y es que entiéndalo con lo que le acabo de platicar para que se dé una idea. Siendo yo un niño indefenso, pues quedarme dormido era lo único que me podía proteger de lo malo. Because if I was asleep, I wouldn't see the light come on. Porque si me dormía antes de que llegara mi papá, entonces no iba a tener que ver cuando prendiera la luz de la casa. Why was this light so important? Pero ¿por qué digo esto de la luz que tiene tanto de importancia? Well, in my very small house, when my dad came home, he would go into the living room and turn on this light. Bueno, pues para que usted se imagine conmigo esta escena de niño, en nuestro humilde hogar era una casa pequeña. Cuando mi papá llegaba a la casa del trabajo, lo primero que hacía era encender por la sala y prender la luz. Which would shine into my bedroom right on my face. Y esta luz alumbraba directamente a mi cuarto y me daba directamente en la cara. If I was awake and the light came on, I would shiver in fear because I didn't know what was going to happen next. Y si yo estaba despierto cuando él prendiera la luz, yo comenzaba a temblar de miedo porque no sabía cómo venía él, si venía de buenas o de malas. Would there be yelling and violence so they would have to escape to the street? ¿Sería que otra vez iba a llegar gritando y como loco tratando de pegarnos al punto de tener que salir huyendo a la calle? If the light came on, it meant I was awake and the fear of the unknown would overwhelm me. Y sabe que así, si yo veía la luz prendida, significaba que seguía despierto y el miedo de no saber qué iba a pasar me inundaba y me angustiaba muchísimo. I hated that light. Yo odiaba ver esa luz prendida. But many years later, God in His goodness gave me this dream where once again I was lying in my bed as a vulnerable little boy. Pero fíjese cómo muchos años después, Dios en su bondad me regaló un sueño muy especial en donde una vez más estaba yo allí acostado indefenso en mi cama siendo un niño. And the dreaded light came on. Y estando yo acostado se prendió esa luz tan odiosa. But guess what? Pero adivine qué. Instead of dread that I was used to, I had peace. En lugar de que me diera miedo, como siempre me pasaba, yo estaba lleno de paz. I was calm. Estaba bien tranquilo. There was no fear. No tenía nada de miedo. I want to add that although I was afraid and confused, I never held resentment towards my dad. Y quiero agregar algo que sabe que yo, además de que pasé muchos años de miedo y muchas cosas que no entendía, yo nunca le guardé resentimiento a mi papá. Even as a boy, I sensed he was deeply hurt by something. Porque aunque yo era pequeñito, también me daba cuenta de que él había sido dañado, herido desde niño. And I'm thankful he loved me and worked hard to provide for my needs. Y yo desde mi corta edad estaba agradecido y reconocía su amor porque yo sabía que él trabajaba duro para proveer para el hogar. The last words he could speak before he died was, Ya con los años, mi papá en su lecho de muerte, una de sus últimas palabras me las dijo a mí. Mijo, por favor, perdóname. which I had done long before this. Pero sabe que yo ya lo había perdonado hacía muchos años. My daughter helped him give his life to Jesus. Y sabe que justamente mi hija lo ayudó a dirigirlo en oración para que él entregara su vida a Cristo. And I look forward to seeing him in paradise. Y hasta la fecha le puedo decir lleno de paz y esperanza de que espero aquel día que lo vuelva a ver en el paraíso. In my dream, God in His creative love was telling me that He had healed me of these vicious childhood wounds. Así es que volviendo al sueño, le digo que Dios en su amor creativo me estaba diciendo que Él ya me había sanado de esas heridas profundas de mi infancia.
At times we have anxiety or anger in a dream, Y sabe que van a haber ocasiones que tengamos sueños que nos causan ansiedad o aún enojo. and it can actually be the Holy Spirit highlighting these emotions, encouraging us to surrender to Him so that He can replace them with peace. Y puede ser que el Espíritu Santo nos está dando esos sueños para que entendamos que le tenemos que entregar esa ansiedad o enojo a Él para que nos pueda dar paz. The Bible shares examples of God giving guidance through dreams. Y en la Biblia vemos claramente, se nos comparten ejemplos de cuando Dios dirigió a las personas a través de los sueños. José, por ejemplo, el papá terrenal de nuestro Señor Jesucristo, siendo él carpintero. Pensemos, él no fue un rabino, tampoco fue un experto espiritual, pero de todos modos, a él se le encomendó la tarea de cuidar al Hijo de Dios. Y el Señor lo dirigía, sí, como usted lo piensa, a través de los sueños. One dream told him to marry Mary even though she was pregnant. En uno de estos sueños se le dijo que se casara con María, aunque ella ya estaba embarazada. Another to flee to Egypt with Jesus to avoid Herod's persecution. En otro sueño se le dijo que huyera de Egipto con Jesús para evitar que Herodes los atrapara. God also told Joseph to return home when Herod died. También fue Dios que le dijo a José que regresara a casa ya que Herodes había muerto. And in another dream, to avoid Jerusalem and go to Galilee. Y en otro sueño se le dijo que evitara pasar por Jerusalén y que fuera a Galilea. También a personas no creyentes se les daban sueños, como por ejemplo al rey Abimelech, a Nabucodonosor, al faraón y a la esposa de Pilato. Todos ellos, pensemos, recibieron sueños con información precisa que venía del cielo. Some dreams from God were strange, También algunos sueños de Dios pueden ser extraños, like a loaf of bread destroying an army. como por ejemplo la hogaza de pan destruyendo a un ejército. But Gideon didn't write it off as a dream caused by eating bad pizza. Pero definitivamente que Gedeón no estaba escribiendo ese sueño a causa de comer una pizza muy pesada. He used it to be encouraged and to defeat the Midianites and free God's people from oppression. No, sino que Dios usó este sueño para animarlo a destruir a los medianitas y libertar al pueblo de Dios de la opresión. He made the dream come true. Dios hizo que el sueño se volviera realidad. What about Joseph's dream in the Old Testament of sheaves of wheat bowing down to him? Y también pensemos en el sueño de José en el Antiguo Testamento, donde los manojos de trigo se inclinaban ante él. Or the sun, moon, and stars bowing down to him? O cuando el sol, la luna y las estrellas se inclinaban también ante él. This may look like idolatry or pride, but it came to pass when Joseph was elevated to a position of great authority in Egypt. Para algunas personas esto podía sonar como idolatría o como que él estaba siendo muy orgulloso, pero no. Eso sí se cumplió cuando José ascendió a una posición de gran autoridad en Egipto. And what about the funny farm animal dream given to Pharaoh? ¿O qué tal el sueño, pues diríamos chistoso, que le dieron de animales de granja que le llegó al faraón? You know, when the skinny cows ate the fat cows? ¿Se acuerda cuando las vacas flacas se comían a las gordas? God was communicating to Pharaoh about the years of famine coming so that he could prepare. Allí vemos cómo Dios le estaba mandando un mensaje al faraón que venían tiempos de hambruna para que él se preparara. And his preparation was used by God to save the Hebrews, Joseph's family. Y esa preparación Dios la usó para salvar a los hebreos, a la familia de José. God can also speak to us in bad dreams, Y así también a nosotros Dios nos puede hablar a través de sueños extraños, like he did with Abraham one dark and terrifying night. como le hizo a Abraham una noche que pasó oscura y aterradora. Abraham had a nightmare, Porque Abraham tuvo una pesadilla, but it was actually the beginning of the process of establishing a supernatural covenant. pero fue a través de ese sueño que se inició un proceso donde Dios estaba estableciendo un pacto sobrenatural. God was pledging his faithfulness to him and his descendants. Dios le estaba prometiendo su fidelidad a él y a sus descendientes. Thousands of years of faith began with a difficult dream given to Abraham. Y así miles de años de fe comenzaron con un sueño no muy agradable que Dios le dio a Abraham. Unfortunately, we live in a fallen world Y así lamentablemente vivimos en un mundo caído, where Satan still operates with considerable power. en donde Satanás tenemos que saber que se mueve con mucho poder. Earlier, I shared about a dream that prompted our teaching today. Y al principio le comentaba justamente de cómo yo tuve un sueño el cual me inspiró para la enseñanza de hoy.
And I believe God allowed Satan to give me this dream because earlier I'd asked God to help me know what to say on this program. Y sabe que yo creo que Dios permitió que Satanás me atacara con este mal sueño, porque antes yo le había pedido a Dios que me ayudara a saber qué era lo que Él quería que yo compartiera para este programa. Satan had crafted a marvelous story that was relevant to my life. Y así fue que Satanás construyó una historia muy sorprendente con respecto a mi vida, With many personal details, but it made me feel evil. con muchos detalles personales, pero que este sueño a fin de cuentas me hizo sentir como una persona muy mala. I immediately gave this dream to God and asked Him to wash off any demonic residue. Yo de inmediato le entregué ese sueño a Dios y le pedí que me lavara de cualquier residuo demoníaco. But I believe God allowed this dream to guide me to have a biblical discussion about this important topic of dreams. Pero dentro de todo, yo creo que Dios permitió que ese sueño ocurriera para dirigirme a mí a tener esta discusión bíblica acerca de este tema tan importante que son los sueños. When I was a little boy, I had a reoccurring dream of running for my life from a monster, and I would wake up completely exhausted. Sabe que volviendo a mi infancia, yo tenía seguido un sueño en donde estaba huyendo de un monstruo para salvar mi vida. Era un sueño tan perturbador que cuando me despertaba sentía que no había descansado toda la noche. It was the spirit of fear coming to attack me night after night. Pues era el espíritu de miedo atacándome noche tras noche. As I got a little older, Satan changed his attacks. Y ya cuando crecí un poco más, pues Satanás cambió su manera de atacarme. He knew I was insecure, that I lacked self-confidence, so night after night I would dream about an unsuccessful problem I had to solve. El enemigo sabía que yo era una persona muy insegura y que no tenía nada de autoestima, así que varias veces yo soñaba lo mismo, que tenía que resolver un problema, pero que nunca lo lograba. And I'd wake up so exhausted, feeling like a complete loser. Eran sueños tan fastidiosos que cuando yo me despertaba, lo hacía, pero me sentía como un fracasado. Which, of course, was exactly what Satan wanted me to believe. Que pues yo sé que era Satanás haciéndome creer eso. In this stupid dream, I was pulling down a large white screen in front of a lot of people so we could watch a movie. Y sabe que era un sueño muy simple y hasta tonto, por cierto decirlo, donde yo tenía que instalar una pantalla en la que se enrolla en el techo, en un auditorio lleno de gente que quería ver una película. But I could never get the screen down. Pero en estos sueños yo nunca podía acomodar bien la pantalla. I would pull it down and it'd get stuck, or the screen would come down and then roll back up again. Yo soñaba que la estiraba y la jalaba, pero se atoraba, o que la pantalla por fin bajaba, pero luego se volvía a enrollar. Over and over again, I would fail in front of a mocking audience. Una y otra vez tenía ese cochino sueño donde todos se burlaban de mí. This reoccurring dream was sent from hell to destroy me. Yo sé que ese sueño se me repetía bastante porque el enemigo quería destruirme. I remember dreading going to sleep at night. Me acuerdo que había veces que hasta ni me quería dormir porque ya sabía que iba a soñar eso. Now, Satan knows if he sent me a monster to chase me, it would be scary, but the effects of the dream wouldn't have any lasting effect. Y bueno, ya a estas alturas, Satanás sabía que si me mandaba un sueño de un monstruo a perseguirme, pues sí me iba a dar miedo quizá en la noche, pero el efecto iba a ser muy poco. Because I would immediately dismiss the dream as demonic and give it to God. Porque ahora ya puedo de inmediato detectarlo como un sueño demoníaco y se lo voy a entregar a Dios. Who would wash me clean and everything would be quickly forgotten. A Dios, quien me lava, me limpia y pronto me olvido de esos sueños. Satan, the master counterfeiter, wants to worm his way deep into our minds to break down our desire to believe God's truth for our lives. Y es que Satanás, el mayor impostor, siempre quiere entrar como un gusano a lo profundo de nuestras mentes para debilitar nuestro deseo de creer la verdad de Dios para nuestras vidas. Y el enemigo es bueno en lo que hace porque pues ha tenido miles de años para elaborar sus mentiras sutiles. Él tiene como un archivo, digamos, de cada uno de nosotros y él sabe cuáles son nuestros fracasos y traumas de la vida. Él sabe lo que nos da miedo, nuestras debilidades y trabaja incansablemente para herirnos. Cuando nos dormimos es cuando estamos descansando nuestros cuerpos, cuando descansamos nuestras mentes, pero también es un tiempo cuando Satanás puede estar muy activo porque él nunca duerme, él no descansa. So, what can we do to protect ourselves from Satan at night? Así es que, ¿qué podemos hacer para protegernos de Satanás en las noches? Here's what I do. Bueno, le digo lo que yo hago. When I wake up from a dream,
Cuando me despierto y acabo de tener un sueño, and it has had an impact on my sleep, algo que me ha hecho un impacto en mi dormir, which means I remember the details when I'm awake, y con esto me refiero que me recuerdo partes o detalles del sueño, I immediately give God the dream. entonces yo le entrego a Dios ese sueño. I ask him, Y siempre le pregunto, Señor, ¿será que este sueño viene de ti? Si es así, por favor, te pido que me muestres el significado. and he often does as I take time to quietly wait before him. Y sabe que a menudo lo que hace el Señor es que me muestra el significado cuando yo me tomo el tiempo de pasar a solas en silencio con Él. Often he will guide me to passages in Scripture for confirmation. Lo que hace comúnmente es que me dirige a algún pasaje en la Escritura para confirmación. If I'm troubled by the dream, Y si es algo que es perturbador en el sueño, almost always I know the dream has been an attack from Satan. yo casi seguro estoy que el sueño era un ataque de Satanás. I don't wait so Satan's poison can seep into my soul. Y sabe que yo no me ando esperando a que el veneno de Satanás se meta hasta mi alma. I immediately give the dream and its effects to God and ask him to wash me clean with his blood. Yo de inmediato le entrego ese sueño a Dios y todo efecto que pudiera tener, y le pido al Señor que me limpie con su sangre preciosa. And it is amazing because in a few minutes the dream is forgotten because Satan's power is immediately broken. Y sabe que es algo maravilloso porque en cuestión de minutos me puedo olvidar de ese sueño porque el poder de Satanás queda completamente neutralizado. Again, let me say, I believe most dreams are just random bunch of nonsense. Y le quiero aclarar nuevamente que yo creo que la mayoría de los sueños no tienen significado alguno. They make no sense, Son simplemente cosas sin sentido, but not all. pero no necesariamente todos los sueños. God and Satan use dreams to try to influence our lives. Porque Dios y Satanás también trata de usar los sueños para influenciar en nuestras vidas, Both for good and evil. para bien y para mal. We must learn how to protect ourselves from Satan. Así es que tenemos que aprender a protegernos de los ataques de Satanás. But open our hearts to receive guidance and encouragement from our Lord. Pero también tenemos que aprender a abrir nuestros corazones y poder recibir la dirección y fortalecimiento que Dios nos da. Today, in the Middle East, so many people are committing their lives to Jesus after a man in white, Jesus, visits them in a dream. Y es que sabe que hace poco tiempo en el Medio Oriente han habido reportes de muchas personas que le están entregando su vida a Cristo porque soñaron a un hombre vestido de blanco, soñaron al Señor Jesús visitándolos. Last year, I read about 200 Muslims in Gaza coming to the Lord because he had appeared to them in their dreams. El año pasado estaba leyendo de cómo 200 musulmanes en Gaza llegaron a los pies de Cristo porque se les apareció Jesús en sus sueños. They were hugging each other and rejoicing when they realized all of them had received the same dream. Cuando se dieron cuenta que todos habían tenido el mismo sueño, se gozaban y festejaban juntos abrazándose. Yes, in the last days, God says, Y es que sí, dice el Señor, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Father, we thank you for the dreams that you give us Padre, gracias por los sueños que tú nos das to guide us, para dirigirnos, to encourage us, para darnos fortaleza and to warn us. y para advertirnos también. And we, Lord, I pray that you teach Y us Señor, te pido que nos enseñes to immediately give these dreams to you a cómo llevarte estos sueños inmediatamente a ti, so that you can use them to teach us more about you. para que seas tú enseñándonos más de ti. And then if Satan attacks, Y en cualquier momento que Satanás quiera atacar, that we would immediately give the dream to you que de inmediato te podamos entregar ese sueño and ask you to cover us with your blood y pedirte que nos cubras con tu sangre preciosa and remove all the effects of Satan and his dreams. y quitar cualquier efecto y veneno del enemigo de ese sueño. Father, once again we say we love you. Padre, una vez más te decimos que te amamos. Jesus, we love you. Señor Jesús, te amamos. Holy Spirit, we love you. Espíritu Santo, te amamos. Thank you for helping us. Gracias por ayudarnos. Amen.